que le llama la atención a que George Apley está haciendo el ridículo social, incluso que no le van a elegir para lo más que quería, que era el club de observadores de pájaros, porque es un tonto, por decirlo de alguna forma, y un tonto exagerado, ¿no? Y ahí es cuando se descubre, ya lo he descubierto antes, en un momento determinado, no sé si es antes o después de una secuencia. Hay una intención doble, es decir, que el personaje de la mujer de Apley es como Agnes, la que se va a casar con su hijo, y su hijo es como George Apley. En eso creo que tiene razón, que las nuevas generaciones reproducen un poco. O incluso Mankiewicz lo que pretende es algo así como levantar polvo y después dejar que se vaya posando. Ocurre, la historia que nos cuentan tiene un principio y un final, pero si se reprodujera en el tiempo, todos los Apley han tenido su ligereza de levantar polvo. Su minuto frío. Exacto. Y luego dejar que se vaya posando. Es una cosa curiosa. Sí, pero ahí hay una cosa muy curiosa, y es el personaje de la mujer de George Apley, que habiendo sido, digamos, la bostoniana, es decir, la esposa no tanto elegida como a la que se ha visto forzado a escoger por su tradición, por sus convicciones y por su posición social, ¿no? Pero sin embargo, este personaje, que digamos es no la señora de la que él se ha enamorado locamente en su juventud, sino la otra, la que obligatoriamente tenía que escoger, es un personaje enormemente lúcido. Desde el primer momento que sale en la película es un personaje que tiene una mirada crítica sobre el marido, una mirada moderada. Por supuesto, está siempre en su sitio, jamás se sale de los raíles por los que tiene que caminar. Pero si es muy inteligente. Pero si es una mujer muy inteligente, y es una mujer que sabe perfectamente todo lo que ha pasado y todo lo que está pasando en esa casa. Es en realidad el personaje que puede tener más que ver con el cuñado, que es un personaje muy lúcido, o incluso con la hija, que tiene, bueno, pues esa efervescencia de la juventud, pero que también es el personaje positivo en la juventud. A mí me gusta mucho esa señora Apley, ¿no? Porque incluso yo me parece recordar que es ella la que cuenta las veleidades juveniles de su marido, ¿no? En una conversación con Agnes. Exacto, es con Agnes a la que le cuenta que tuvo que elegir entre Mary Monaghan, se llamaba yo la odiaba. La novia. Son dos secuencias que, si no recuerdo mal, van unidas, y por lo tanto primero se sube al piso de arriba, que es casi media de la película, cuando accedemos al piso de arriba, a la intimidad, por decirlo de alguna forma, del decorado, porque hasta ese momento todo se ha desarrollado, digamos, en la zona noble, entre comillas, de la casa. Y ahí hay esa secuencia, que es una secuencia muy bonita, como tú dices, en la que la señora Apley, que es un personaje delicioso, encantador y muy inteligente, como tú dices, Fernando, le cuenta, porque Agnes está ya desesperada, ve que no se va a poder casar con su primo John, y le cuenta esa veleidad, e inmediatamente descendemos al salón brevemente en un interludio y pasamos a esa secuencia del salón cuando Roger Newcomb se lleva a su cuñado, a George Apley, a leerle un poco la cartilla. Entonces esa imbricación de las dos secuencias da muy bien ese equilibrio de los dos personajes más lúcidos, aparte del de la hija, que ha decidido evidentemente romper amarras, que, si se me permitís decirlo, el comportamiento de su padre es generoso, pero también entre comillas, porque lo que consiente es que vayan y se casen fuera de Boston, ¿eh? O sea, que eso es evidente, que hagan un viaje por mar, una frase que le gusta mucho a Oti. Pero es muy curioso lo que decías, porque cuando nosotros entramos en el dormitorio de George Apley y de su mujer, es ya muy avanzada la película, que es cuando sacan el libro de Freud, y tiene la sensación de invadir un terreno como que muy poca gente puede tener acceso a él. Está muy bien dosificado el mundo del decorado, como hablábamos al principio. Sí, ahí yo creo... Es que en ese dormitorio ha entrado antes Freud, ¿eh? Para que entremos nosotros tiene que entrar antes el libro. Hay la escalera, que es una especie de pared durante la mitad de la película, detrás de la cual se van todos los problemas, todos los personajes salen huyendo para arriba. Ahí hay una cosa que yo quería comentar, a ver qué os parece, porque me hizo mucha gracia, que es que todos los personajes huyen de todos los personajes. Fundamentalmente, cuando George Apley se dispone a citar a Emerson, como tanto la criada que tiene por allí, su propia mujer, enseguida se encuentra algo que hacer, el primo huye de Agnes huye. Es decir, que hay, dentro de ese enclaustramiento que hay en la película, hay una especie de huida de todos los personajes, que creo que es el secreto un poco de que se sigan soportando a lo largo de generaciones y tiempos, que se permiten la huida, es decir, todos se comprenden. Sí, es que llevan 18 años sentándose en el mismo sitio. Incluido el cuñado Horacio, que se sienta siempre en el sitio donde se tiene que sentar George Apley.
solamente para recordarse. Es que la película está llena de pequeños detalles de humor, de comedia muy Lubitsch, por otra parte. Lo que acaba de citar Oti es el bazar de las sorpresas que ya han visto los espectadores. Y cuando Pirovich decía, quiero su opinión, decía el dueño, Pirovich desaparecía. En este caso, al principio de la película, como dice Oti, cuando dice, le voy a leer a Emerson, empieza a leerlo y el plano siguiente, muy bien encuadrado por parte de Mankiewicz, es la criada, que me parece que es Margaret, desapareciendo al fondo en profundidad de campo, pero vamos, huyendo a la ligera. A lo mejor es que está enfadado, ella ha notado que él está enfadado porque están juntos Emerson con la letra escarlata. La letra escarlata, sí, eso lo considera realmente ofensivo. Hay muchos instantes gloriosos, porque es una película de grandes momentos, por eso es muy difícil elegir un momento, pero tú tienes la sensación muy producida Lubitsch cuando se oye la musiquita que van cantando en esa mañana, es precioso porque acaba de cambiar la casa. La canta por primera vez después de la conversación con Roger Newcomb, hay una elipsis y inmediatamente el personaje de George Apley empieza a silbar la cancioncilla con complacida sorpresa por parte de su mujer. Pero mira antes a ver si alguien le está... Las maneras y el comportamiento por encima de todo, por supuesto, ¿no? En relación con lo que decía Oti, es que eso es cierto, las películas de Mankiewicz, aunque se les ha acusado de estancamiento, por decirlo de alguna forma, no son nada estancadas porque hay mucho movimiento interno, incluso las películas más claustrofóbicas como La Huella, ¿no? Hay que ver la cantidad de cosas que suceden en el decorado y durante la noche o las horas que transcurren juntos los dos personajes de Michael Caine y Laurence Olivier, ¿no? O sea que, pese a su verbosidad, pese a que sea un cineasta muy parlanchín, como por otra parte pues le pasa por ejemplo a William Wyler o al mismo Billy Wilder, ¿no? Las películas no dan sensación de pesadez ni de farragosidad, en cambio pueden resultar más lentas películas en las que hay una acumulación tal de acciones que evidentemente acaban fatigando al espectador. En esta película y particularmente en esta vas entrando poco a poco, muy lentamente, te va introduciendo en todo ese ambiente y van sucediendo tal cantidad de cosas con todo ese tipo de movimiento que eso que ha dicho Oti es cierto, todos huyen de todo. Lo que comentábamos yo creo que es verdad, que en esta película está todo el cine de Mankiewicz. Es decir, tú citabas la escalera, cuando están comiendo ellos en primer término, al fondo hay otros sentados en las escaleras, eso se va al desnudo, tiene la misma planificación. Es exacta la escena. Hay momentos de deslizamiento de cámara que están en Cleopatra, esa elegancia natural con que él va descubriendo los personajes. Hay momentos cuando se sientan que están en Operación Cicerón. Es como si fuera la explosión de su estilo en esta película. Era su tercera película y de repente él se nota muy cómodo. Prácticamente yo creo que hay planos. Me parece que hay un plano cuando ella baja en la fiesta de la que va a ser su cuñada, que ella aparece delante en la cámara, Peggy Cummings, la chica, la cámara hace 360 grados, baja, llega al hall, entra del hall en el salón donde están bailando, baila con Roger, después de bailar la cámara se queda con Roger nos va llevando lentamente hasta la escena en donde va a hablar con George Apley. Ese es un movimiento de los que hacía en Cleopatra, pero de una belleza que nadie se da cuenta incluso de que haya un movimiento tan complicado de cámara, es decir, estás viendo continuamente cómo van cambiando las paredes, pero sin ninguna sensación de que esté forzado lo más mínimo. Es muy fluido todos los movimientos de cámara que son casi continuos y no exclusivamente funcionales. Cámara flotante. Hay muy poco montaje, creo recordar haber leído en alguna parte que Zanuck se quejó que había muy pocos primeros planos y él empezó a rodar primeros planos y realmente el escaso montaje de la película probablemente vaya por las intenciones de Zanuck, que era un gran montador. No le importa tener de espaldas nunca a los personajes, incluso en los momentos buenos saca partido. El final en Nueva York, en el hotel, cuando él viene un poco hecho polvo, con esa amargura, porque la película tiene la ironía y la elegancia, por supuesto, pero también hay una enorme emoción y una gran amargura, y tiene 3 o 4 momentos, y uno de ellos yo creo que está cuando viene, ¿te acuerdas?, con su prima, iban a hacer las compras, se encuentran con el tipo, le echa la bronca de lo de Boston, y entonces él se queda de espaldas, Ronald Colman, y es un momento extraordinario. Al final se queda en la habitación él solo de espaldas, donde se ve cómo pasa la luz de que se abre la puerta y se cierra sobre él. La amargura es que ese es uno de los esa es una de las artes más difíciles de dominar en el cine, ¿no? Contar expresivamente algo con los personajes de espaldas, ¿no? Además algo sucede en ese momento. Hay cosas que hay momentos muy estupendos. Algo sucede en ese momento, puesto que ya las siguientes escenas él es el desenlace de la película y él ha vuelto a cambiar otra vez de... Nos da una elipsis por la cual no vemos su cambio, lo que ha podido ocurrir. Pero eso que decías tú de la madre, el personaje de Agnes va evolucionando y es una mujer muy inteligente, muy inteligente. Claro. Y cómo lo entiende cuando dice, no iremos a cenar, ¿no? Y él dice, no, hoy no vamos a cenar. Y te va demostrando, ya con el plano de su prima, con la mujer de Apley, y luego ya con él, que es una mujer muy inteligente y cada vez más atractiva. Tiene esas cosas tan bonitas que hacen a veces los directores, que poco a poco, tú decías que es el vestuario, por supuesto, neoyorquino, que es muy bonito cuando entran
y dice, no vamos a decir que somos de Boston, dice, de Boston, dice el pretendiente. No conviene alardear, dice, no conviene alardear. Bueno, pues ella, por cómo va cambiando su vestuario, incluso va siendo cada vez más atractiva, incluso de aspecto físico, ¿no? Eso es un toque que ya tenía Mankiewicz y que hace que los personajes vayan teniendo mayor progresión, tanto por dentro como por fuera, ¿no? Es que la película y el guión de Philip Dune es una película muy compleja en la que se da una interacción de influencias realmente grande. Por ejemplo, es una película muy parecida en todo, no solamente en estilo, sino en moral y en